Hemos visto en los ejercicios anteriores fuerzas horizontales que actúan para efectuar el movimiento de un cuerpo. Pero ¿qué pasa si ahora las fuerzas son verticales, como se observa en la figura? En este caso, estas fuerzas verticales van a generar un movimiento ascendente o un movimiento descendente. ¿De qué va a depender ese movimiento? De la suma de las fuerzas que actúan sobre este cuerpo. En este tipo de ejercicios, comúnmente el alumno incurre en un terrible error. Se olvida de una fuerza que en la mayoría de los ejercicios no se indica o se menciona. Y en muchos exámenes de admisión, justamente ese error es el que le cuesta la respuesta correcta en este tipo de ejercicios. ¿Cuál es esa fuerza que está faltando aquí? Cuando hablamos de fuerzas verticales, hay que tomar en cuenta una fuerza que es clave y que siempre está presente en todo tipo de movimientos verticales. Esa fuerza es el peso. En los ejercicios no se menciona esto y muchos alumnos no toman en cuenta este tipo de fuerza y por esa razón es que incurren en error cuando resuelven este tipo de ejercicios. ¿Cómo hallar el peso de este cuerpo si acá solamente sabemos la masa? Sencillo, tomamos nota del valor de la masa y lo multiplicamos por la aceleración de la gravedad, que en los ejercicios estamos considerando un valor de 10 metros por segundo al cuadrado, como ya lo hemos visto en reiteradas ocasiones en clases anteriores. Entonces acá, simplemente para hallar el peso, multiplicamos la masa, que es 4, por la aceleración de la gravedad, que siempre es 10 metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, el peso será 4 por 10, 40. Y siempre va a ser multiplicado por 10. O sea, a esta masa la vamos a multiplicar siempre por 10. Y ahí ya nos sale el valor del peso. En este caso, 40 newtons. Es decir, si acá hubiera sido 7, hubiera sido acá 7 por 10, 70 newtons. Si aquí la masa hubiera sido 6, aquí pondríamos 6 por 10, 60 newtons. Simplemente hay que multiplicar por 10, que es el valor de la aceleración de la gravedad. Ya tenemos el peso, 40 newtons. Y como ya hemos manifestado, el peso siempre es hacia abajo. Vertical hacia abajo. Esto no se había especificado en este ejercicio. Lo hemos nosotros incluido simplemente recurriendo a nuestra lógica. Siempre debe estar considerado el valor del peso. Ya tenemos entonces todas las fuerzas completas. Ya hemos incluido el peso y ahora procedemos a determinar el valor de la fuerza resultante. ¿Cómo hallamos la fuerza resultante? Primero hay que ver los signos. Como lo vimos en las fuerzas horizontales, en las fuerzas verticales también hay que considerar los signos. Los vectores que señalen hacia arriba serán positivos. Por ejemplo, acá 12 newtons será positivo, 5 newtons también será positivo porque señala hacia arriba y 20 newtons también será positivo. Por otro lado, el peso, como señala hacia abajo, será negativo, menos 40. Estos 10 newtons también están señalando hacia abajo, será menos 10. Y esta fuerza que está señalando también hacia abajo será menos 3. De todo lo que hemos hecho análisis, podemos determinar la fuerza resultante, que vendría a ser, primero colocamos los valores positivos, sería más 20, luego sería más 5, a continuación más 12, estos tres vectores que señalan hacia arriba. Ahora los negativos, comenzando con el peso, menos 40 señala abajo, menos 10 que también está señalando hacia abajo y menos 3. Efectuamos las operaciones correspondientes. Se puede aplicar el método que desee uno.
pero por cuestiones prácticas es conveniente sumar los positivos, sumar los negativos y al final se resta. Por lo tanto, aquí en la fuerza resultante nos quedaría 20 más 5, 25. 25 más 12, 37. ¿Está bien? 25 más 12, 37. Esta es la suma de los valores positivos. Ahora la suma de los valores negativos sería menos 40, menos 10, menos 3. Menos 40 menos 10 nos da menos 50. Menos 50 menos 3, menos 53. Y al final se resta, considerando el signo del mayor numeral. En este caso, comparando el 37 con el 53 es mayor que el 37. Por lo tanto, el signo de la respuesta será el signo que corresponde al mayor numeral. En este caso es 53, su signo es menos y la respuesta será negativa. Y restamos estos dos valores. Sería esto, a ver, nos daría 16. A ver, veamos. Sí, 16. Pero como el mayor es negativo, entonces sería acá menos 16. Y ahí tenemos el valor de la fuerza resultante, menos 16. Hay que interpretar este valor. Es fuerza, o sea, quiere decir que este vector, al ser negativo, va a señalar hacia abajo. ¿Qué valor va a ser? 16 newtons. Entonces va a ser hacia abajo. Y si el vector resultante está señalando hacia abajo, ¿qué es lo que significa esto? Que este objeto se va a mover hacia abajo. En otras palabras, la aceleración estará señalando hacia abajo. Siempre la aceleración tiene la misma dirección que la fuerza resultante. Si la fuerza resultante, como en este caso fue negativo, la aceleración también será negativa. Ejercicio 2. Determina el módulo de la aceleración con la cual asciende el bloque. Aceleración de la gravedad igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Observamos la gráfica y la solución partirá primero haciendo nuestra gráfica y completando todos los datos que nos da el problema para poder determinar el valor de la aceleración en este caso. Entonces hacemos nuestra gráfica y aquí incorporamos los datos que nos dan en el enunciado del problema. Nos dicen que tenemos que determinar el módulo de la aceleración, o sea, lo que nos piden es esta aceleración. ¿Cuál será el valor de la aceleración? Esa es la pregunta que nos hacen en este ejercicio. ¿Cuál será el valor de esta aceleración? Dice que este objeto asciende, por lo tanto la aceleración debe estar señalando hacia arriba. Acá lo está diciendo, ¿no? Con la cual asciende, o sea, está subiendo. Por lo tanto, la aceleración debe estar señalando hacia arriba. Primer dato importante. Quiere decir de que si la aceleración está señalando hacia arriba, la fuerza resultante también será hacia arriba. Como habíamos dicho anteriormente, aquí nos dan solamente dos fuerzas, 80 newtons que va hacia arriba y 30 newtons que va hacia abajo. Solo nos dan dos fuerzas. Aquí es donde a veces el alumno incurre en error. Se olvida que siempre va a estar presente la fuerza vertical llamada peso. Siempre. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es, para hallar el peso, multiplicar el valor de la masa. En este caso la masa es 2 kilogramos. Ponemos 2 multiplicado por el valor de la aceleración de la gravedad. No estamos diciendo nosotros que el valor de la aceleración de la gravedad siempre es, o se considera comúnmente, un valor igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, para hallar el peso será el producto de la masa, que viene a ser 2, por la aceleración de la gravedad, que viene a ser 10. Entonces sería masa por aceleración de la gravedad. 2 por 10, 20 newtons.
Ya tenemos el peso, 20 newtons. Simplemente se multiplica la masa por el valor de la aceleración de la gravedad, que siempre va a ser 10. 2 por 10, 20. Ya tenemos entonces el peso, que es 20 newtons. Tenemos esta fuerza hacia abajo que nos dan como dato, que es 30 newtons. Esta fuerza hacia arriba, que es 80 newtons, que será positivo. Y estos dos vectores fuerza, como señalan hacia abajo, serán negativos. Este será menos 20 porque señala hacia abajo, y aquí también será menos 30 porque señala hacia abajo. Ya tenemos los datos, simplemente ahora sí vamos a reemplazar. Aplicamos la fórmula de la segunda ley de Newton, como lo hemos hecho en ejercicios anteriores: aceleración igual a fuerza resultante sobre la masa. Primero comenzamos con el valor positivo, que sería más 80, porque está señalando hacia arriba, más 80. Ahora las fuerzas negativas. Primero comenzamos con el peso, que sería menos 20. Acá lo hemos puesto. Y luego el valor de la fuerza, que señala también hacia abajo y que nos da como dato el problema, que viene a ser 30 newtons. Como señala hacia abajo, lo pondremos con signo negativo, menos 30. Y todo sobre 2. Efectuamos las operaciones, bajamos aceleración igual, bajamos el 80, menos 20, menos 30, menos 50 sobre 2. Por lo tanto, la aceleración será igual 80 menos 50, 30, entre 2, 15. Y la aceleración siempre se expresa en metros por segundo al cuadrado. Respuesta del ejercicio: aceleración igual a 15 metros por segundo al cuadrado.